La vez pasada vimos cuáles eran los mejores clubes de las principales ligas europeas que todavía no habían podido clasificar a la Liga de Campeones. Y cuando nos tocó hablar del fútbol inglés se mencionó el caso del Sunderland, un equipo con mucha historia en el país inventor del fútbol que la pasó muy pero muy mal en los últimos años, pero que afortunadamente, de cara a lo que será la siguiente temporada 25-26, los Gatos Negros, como se apodan, están de regreso a la Premier League luego de 8 años, con 2 descensos y misma cantidad de ascensos en el camino. Así que como motivo de celebración a lo que es este regreso a la primera división, vamos a hablar hoy de lo que es la historia de este cuadro tan tradicional del fútbol inglés, haciendo un énfasis especialmente en lo que fueron los últimos años en donde el club vivió, sin lugar a dudas, las etapas más críticas de toda su historia. Fundado el 17 de octubre de 1879, el Sunderland empezaría a competir en el sistema de ligas inglés en la temporada de 1890, siendo uno de los mejores equipos de finales del siglo XIX y comienzos del XX, habiendo ganado nada menos que 5 campeonatos de la antigua First Division en las temporadas de 1892, 1893, 1895, 1902 y 1913, así que estamos hablando de una verdadera potencia futbolística de aquellos primeros años. Sin embargo, luego de la interrupción de las ligas por la Primera Guerra Mundial, el nivel del Sunderland decayó ligeramente. Siguió siendo protagonista de los campeonatos, pero no pudo volver a coronarse hasta recién la temporada de 1935-1936, cuando ganaron la que fue su sexta y última liga de primera división hasta la fecha. Ya pasaron casi 90 años de aquel logro. Al año siguiente ganaron también su primera FA Cup, venciendo en la final de la misma al Preston North End, y también obtuvieron la Copa de la Liga derrotando al Arsenal en el juego decisivo. Pero justo cuando parecía que volvía el Sunderland arrasador de las primeras décadas, otra vez tuvo que interrumpirse el fútbol, ahora por la Segunda Guerra Mundial, y similar a lo ocurrido la otra vez, tras el regreso a la actividad los Gatos Negros estarían lejos de su mejor nivel, pero ahora no es solamente que no les alcanzaba para ganar el campeonato, sino que por primera vez tendrían problemas con la parte baja de la tabla, y esos malos rendimientos los llevaron a lo que fue el primer descenso de su historia en 1958. Se tardaron un total de 6 años en volver a la First Division para 1964, pero esto fue solo pasajero, ya que volverían a bajar a segunda para 1970, y una vez más su estadía allí sería por 6 temporadas, regresando para el año 76, pero no nos vayamos tan rápido, que nos estamos olvidando de un par de hechos importantes, ya que a pesar de que por aquellos años el equipo jugaba en la segunda categoría, consiguieron en la temporada 72-73 su segunda y hasta de momento última FA Cup, esta vez derrotando en la final de Wembley al Leeds United. Al haber ganado la Copa Nacional, el Sunderland logró clasificar a la Recopa de Europa de la temporada siguiente, su primera y por ahora única experiencia en el fútbol internacional, siendo su actuación en la Recopa una bastante decente teniendo en cuenta que era un equipo de segunda división en aquella época, llegando hasta la segunda fase donde fue eliminado por el Sporting de Lisboa. Pero tristemente aquella sería su última gran época, ya que tras su ascenso a primera en el 76, el equipo empezaría a adoptar una faceta de club ascensor, descendiendo a segunda en el 77, ascendiendo de vuelta en el 80, descenso en el 85 y otro descenso más, ahora tercera en el 87, para después lograr 2 ascensos seguidos y regresar a primera en el año 90, solo para una vez más volver a bajar en el 91. Tras la reestructuración en el sistema de ligas y la creación de la Premier League, el Sunderland tuvo su primera experiencia en la nueva máxima categoría en la temporada 96-97, pero volvería a descender terminada la misma. Tras otro ascenso más a la Premier en la 98-99, el equipo logró por fin mantener cierta estabilidad para esta etapa y hasta llegó a estar bastante cerca de pelear por las plazas a copas europeas, tal como lo vimos en aquel video anterior donde mencionamos esas 2 campañas de la 99-2000 y la 2000-2001, quedando séptimo en ambas ocasiones, las mejores actuaciones del equipo tras varias décadas irregulares. Pero lo bueno dura poco, y tras bajar nuevamente a segunda para 2003, el equipo volvería a su modo ascensor, subiendo a primera para 2005, bajando en 2006 y volviendo a subir a la Premier en 2007. Y es en esta nueva etapa donde yo personalmente, y quizás varios de los que vean este video, conocimos al Sunderland. Al igual que como fue a comienzos de los 2000, el equipo consiguió mantenerse de manera exitosa en la Premier durante varios años seguidos. Incluso logró llegar por primera vez en 30 años a la final de la FA Cup en la temporada 13-14, pero allí fue derrotado por el Manchester City, en un juego donde consiguieron ponerse en ventaja temprano y mantenerse así durante la primera mitad, pero que los Citizens le remontaron por 1-3 en la segunda y se quedaron con la copa, una lástima. En cuanto a sus actuaciones en la Premier durante esta etapa, fueron en su mayoría de mitad de tabla para abajo, luchando en varias ocasiones por mantener la permanencia en la primera división. En la temporada 14-15 quedaron por ejemplo decimosextos, salvándose apenas por 3 puntos de bajar a Championship. Y en la siguiente 15-16, en aquel torneo que ganó el Leicester,
Leicester fueron el último de los salvados tras quedar a solo 2 puntos de la zona roja en el puesto 17. Pero tanto va el cántaro a la fuente que se rompe, y la 16-17 sería una de las peores temporadas en la historia del Sunderland. No porque hayan descendido, que a estas alturas era algo que estaban acostumbrados, sino por lo que fueron sus números en dicha temporada, quedando últimos de la tabla con apenas 24 puntos. El equipo dirigido por David Moyes nunca pudo hacer pie, y el descenso a segunda fue algo inevitable. A la crisis deportiva también se le sumó una delicada situación institucional y administrativa. Este no era un descenso accidental como lo pudo haber sido el de otras etapas. Ahora el club estaba en camino a un proceso muy complicado donde los resultados en el campo de juego se vieron muy afectados, a punto tal que su regreso a la Championship sería un auténtico desastre. Ya no estaba David Moyes y el equipo empezó la temporada siendo dirigido por Simon Grayson. Tras un comienzo prometedor, se vinieron abajo en rendimiento con el correr de las fechas, pasando nada menos que 5 juegos sin ganar y bajando rápidamente hasta el fondo de la tabla. Lógicamente que tras este muy mal inicio, el técnico Grayson sería destituido. Tras un interinato bajo la dirección de Robbie Stockdale y Billy McKinlay, para la fecha 18 asumió como nuevo entrenador Chris Coleman, que venía de una extensa etapa por la selección de Gales. El equipo mejoró durante los primeros partidos del 2017, a punto tal que consiguieron salir por fin de los puestos de descenso finalizada la fecha 22, pero toda esperanza de conseguir salvar la categoría se fumó tras un mercado de fichajes espantoso en la mitad de temporada, y mucho tuvo que ver el hecho de que el entonces propietario del equipo, el estadounidense Ellis Short, anunció que iba a vender el club, por lo que se aplicó esta vez una política de fichajes muy austera donde la mayoría de refuerzos llegaron en condición de libres, y teniendo en cuenta que el Sunderland estaba en aquel momento luchando por la permanencia en la Championship, aquella no era la calidad futbolística suficiente para afrontar con tranquilidad este desafío, y eso se vio reflejado en los siguientes resultados. Apenas un triunfo en un lapso de apenas 3 meses bajaron al equipo de vuelta al último puesto de la tabla. Una goleada ante Derby County pareció dar esperanza, pero luego le siguió una racha de 6 encuentros sin ganar, por lo que de manera definitiva el equipo terminaba como colista de la segunda división y descendía a la League One, siendo la segunda ocasión en la historia donde Sunderland bajaba hasta la tercera categoría inglesa. La anterior fue a finales de los 80, pero que a diferencia de aquella vez, donde se recuperaron rápidamente y en cuestión de un par de años ya habían vuelto a primera, esta vez sería diferente y al equipo le esperaba una larga y dolorosa agonía. Tras aquel descenso a tercera era necesario empezar con la reconstrucción de forma urgente para evitar que la caída sea todavía más grave. Para esta nueva temporada, jugando en el tercer escalón, se elige como entrenador al escocés Jack Ross. Llegan además para hacerse cargo de lo institucional el empresario inglés Stuart Donald y el uruguayo Juan Sartori. El plantel debió prescindir de varios jugadores importantes para adaptarse a la exigencia económica de la League One. De la mano de Jack Ross, el Sunderland consigue luchar en los puestos altos de la tabla, pero no logra sentarse en las 2 plazas de ascenso, quedando siempre a la expectativa. Para la fecha 40 se suben por fin al segundo puesto de ascenso directo dependiendo de sí mismos, pero en la jornada siguiente perderían un partido insólito de local ante Coventry por 5-4. Con la moral del equipo afectada, no logra ganar ninguno de sus últimos 4 partidos y apenas termina en el 5º lugar, clasificando al playoff buscando el tercer ascenso de la temporada. Allí eliminan de forma ajustada al Portsmouth en las semis, pero pierden en la final por 1-2 ante Charlton Athletic en Wembley tras empezar ganando y siendo remontados en el 4º minuto de descuento. Una decepción total para un cuadro histórico del fútbol inglés que ahora debía quedarse un año más en la tercera división. El equipo de Jack Ross tuvo un inicio prometedor en la liga, sin embargo para lo que fue ya el mes de octubre, una derrota de visitante Lincoln City le puso final al ciclo del escocés en el banquillo. En su reemplazo llegó al equipo Paul Parkinson, de previo paso por el Bolton Wanderers, y si bien mejoraron en rendimiento para lo que fueron los últimos meses de 2019 y los primeros de 2020, para el mes de marzo la temporada tuvo que verse interrumpida por la llegada de la pandemia. Se decidió posteriormente dar por finalizado el campeonato en la fecha 36 y las posiciones se definieron mediante un sistema de promedios y no por puntos como era habitualmente. La interrupción del fútbol llevó a que el club tenga varios meses de inactividad, reanudándose todo para recién septiembre del 2020, ya en lo que era la siguiente temporada. Con la actividad deportiva disputándose con normalidad pero con los partidos a puertas cerradas, la 2021 fue para Sunderland otra temporada decepcionante, llena de resultados irregulares que nunca le harían alcanzar los puestos más altos de la tabla. Paul Parkinson fue despedido a mitad de temporada tras una racha de 3 partidos sin triunfos, y llegó en su reemplazo el ex entrenador del Bristol City, Lee Johnson, que tras un buen comienzo con el equipo escalando hasta el tercer lugar del playoff, nunca pudo llegar hasta la zona de ascenso y para colmo sobre el final estuvieron 7 encuentros sin ganar. El Sunderland
Sunderland terminó cuarto y debió jugarse su chance de ascender mediante el playoff. Su rival en semi fue Lincoln City. El Sunderland cayó derrotado por 0-2 en la ida y pese a ganar 2-1 en la vuelta, al equipo no le alcanzó y una vez más se quedaron con las manos vacías. En el aspecto institucional también hubo varios cambios, con Kyril Louis-Dreyfus comprando parte de las acciones. Con apenas 22 años era el empresario más joven en ser propietario de un club de fútbol inglés, mientras que Stuart Donald y Juan Sartori seguirían también a cargo del club. Tras 2 temporadas estancados en tercera división, era momento de por fin ir en búsqueda del ascenso a la Championship para la siguiente temporada. El Sunderland de esta 21-22 era un equipo de extremos. Eran capaces de ganar de forma convincente un partido para luego perder el siguiente de la forma más insólita y humillante. Y si bien se mantuvieron nuevamente en los puestos más altos de la tabla, las derrotas ocasionales serían por un gran margen de goles en contra. Por ejemplo, un 0-4 ante Portsmouth, 1-5 ante Rotherham, 0-3 ante Sheffield y la gota que rebalsó el vaso fue un 0-6 recibido ante Bolton por la fecha 29. Aquella derrota durísima les hizo bajar del segundo lugar del ascenso hasta el tercero de playoff y fue el último juego a su vez de Lee Johnson en el banquillo, llegando en su lugar Axel Neal, de larga trayectoria por el Preston North End. El comienzo fue desastroso, no se ganaron ninguno de los siguientes 5 partidos y el equipo bajó hasta el séptimo puesto, alejado hasta de los propios playoffs. Sin embargo, y cuando parecía que este sería otro año frustrado, de forma increíble el equipo empezó a jugar bien y ganar partidos de forma contundente, a punto tal que cerraron la temporada con un invicto de 13 juegos. De todas maneras no les alcanzó para ascender directamente y una vez más debían afrontar los siempre difíciles playoffs. Esta vez tendrían revancha en las semis y derrotaron por un 2-1 global al Sheffield Wednesday. Y en la gran final a partido único en Wembley vencieron por 2-0 a Wycombe Wanderers y por fin, luego de 3 años seguidos en League One, el Sunderland regresaba a la Championship. Poco a poco se veía como el equipo se levantaba de aquella época complicada y el deseo por regresar a Premier League estaba cada vez más cerca. Al estar de vuelta en la segunda división era necesario reforzar al equipo con jugadores de mayor jerarquía ante la dificultad de la nueva categoría. Jugadas apenas 6 fechas, el técnico Alex Neil se marchó al Stoke City y por ello llegó en su reemplazo el exentrenador del Blackburn Rovers, Tony Mowbray. Lo más relevante de esta temporada tuvo que ver con la salida de Stuart Donald como uno de los propietarios del club, pero con Sartori continuando en el equipo. En el campo de juego la actuación del Sunderland fue bastante aceptable teniendo en cuenta que era su primera temporada en segunda tras su regreso. Se mantuvieron siempre entre los 10 primeros y en la lucha por la plaza de playoff, cosa que se logró de forma agónica en la última fecha cuando golearon por 0-3 de visita al Preston North End, mientras que el Millwall, uno de sus competidores, era derrotado en su partido. Con la suma de 69 unidades, quedaron un punto por encima de ellos y también superaron en diferencia de gol al Blackburn Rovers para tomar la última plaza de playoff buscando el ascenso a la Premier. Su rival en las semifinales era el Luton Town. El Sunderland venció por 2-1 en casa y quedó a un paso del ascenso, pero la derrota por 0-2 en la vuelta le puso fin a las esperanzas. Aquel Luton posteriormente ganaría la final del playoff ante Coventry y subiría hasta Premier League tras estar 9 categorías por debajo apenas 9 temporadas atrás, pero esa es otra historia. Con la primera prueba de mantenerse en Championship cumplida con creces, ahora era momento que el Sunderland se asiente definitivamente y pueda pelear en serio por un regreso a la Premier. Tras una primera mitad de temporada aceptable, peleando nuevamente por un lugar en los playoffs, para el mes de diciembre decayeron en rendimiento y Tony Mowbray sería despedido, llegando en su lugar Michael Beale, un técnico de poca experiencia que solamente había tenido un par de pasos por el Queen's Park Rangers y el Rangers de Escocia. Pero su etapa en Sunderland sería un fracaso. El equipo seguía sin mostrar un buen nivel y bajaba cada vez más puestos en la tabla, siendo despedido tras apenas 12 juegos, la etapa más corta de un entrenador principal en la historia del Sunderland. Se debió hacer cargo de forma interina Mike Dodds, que hizo lo que pudo con un equipo que bajaba posiciones cada vez más y que lo mejor que le podía pasar a estas alturas era que terminara lo más pronto posible este campeonato. El Sunderland acabó la 23-24 en un mediocre 16º lugar, lejos esta vez de los playoffs por el ascenso y apenas 6 puntos por encima del Birmingham, el último de los descendidos a tercera en aquella temporada. Una vez más surgía el miedo y la preocupación de volver a bajar a League One. Para evitar una nueva caída en rendimiento que haga que todo el esfuerzo conseguido en estos años haya sido en vano, era necesario reforzarse bien para armar un equipo competitivo para la siguiente 24-25, intentando no sufrir esta vez con el tema de la permanencia y, por qué no, animarse a pelear por el ascenso si es que las cosas empezasen a ir bien. Era hora de dar inicio a una nueva ilusión.
Terminado el interinato de Mike Dodds, llegó como técnico del primer equipo el francés Régis Le Bris, de previo paso por el Lorient de la Ligue 1. Y con él se incorporaron varios jugadores para intentar mejorar el rendimiento del equipo, como Alan Brown, Aaron Connolly, Ian Poveda y Wilson Isidore. El Sunderland arrancó de forma espectacular, ganando sus primeros 4 partidos y subiendo a lo más alto de la Championship. Hasta la fecha 12 eran líderes en soledad, pero una racha insólita de 5 empates consecutivos, más otra derrota ante Sheffield United, uno de sus perseguidores, lo bajó hasta la 4ª colocación y en puestos de playoff. Y pese a recuperar su buen nivel para las fechas siguientes, nunca más podrían subirse a los puestos de ascenso, manteniendo ese 4º lugar durante el resto de la temporada. En gran parte debido a que los 3 primeros, que eran el Sheffield, el Leeds y el Burnley, se mantenían firmes en lo más alto. Sobre el final, el equipo tendría una racha insólita de 5 derrotas en los últimos 5 partidos, pero el colchón de puntos conseguido a principio de temporada hizo que incluso con esa racha negativa no sufran sobresaltos. Con la suma de 76 puntos y en el 4º puesto, era hora de jugar unos nuevos playoffs para buscar otra vez el ascenso. Su rival en la semi fue el Coventry City, al que derrotaron por 1-2 de visita en la ida, pero el Sunderland se vería sorprendido en la vuelta jugada en casa, donde Coventry ganó por la mínima y forzó una prórroga. Tras no sacarse ventaja terminado los 120 reglamentarios, en el tercer minuto de descuento Daniel Ballard marcó un tanto agónico para Sunderland que los hizo clasificar a la gran final de Wembley. Allí lo esperaba el tercero de la tabla, el Sheffield United, el mismo que los bajó de la punta en aquella primera mitad de torneo. Fueron estos quienes se pusieron en ventaja pasados 25 minutos con un gol de Campbell. El Sunderland se lanzó en búsqueda del tanto del empate y este llegó recién a los 30 de la segunda mitad gracias a Mayenda. Con el resultado 1-1, ambos equipos buscaron el gol que los haga regresar a la Premier, y cuando parecíamos ir en camino a otra prórroga más, en el 5º minuto de descuento Thomas Watson anotó el tanto decisivo que le dio el ascenso a la máxima categoría al Sunderland. Después de 8 largos años donde el equipo bajó de primera a tercera división y tocó verdaderamente el fondo, por fin pudo regresar al lugar que su historia lo merece. Toda una gesta para este plantel y para el entrenador Le Bris, quien en apenas su primera temporada consiguió devolver al Sunderland a lo más alto del fútbol inglés. ¿Y ahora qué? ¿Cómo es que sigue esta historia? De cara a lo que será su regreso a la Premier en la 25-26, el equipo deberá reforzarse bien para evitar sufrir una vez más con el tema de la permanencia. Y es que ya es habitual que los clubes recién ascendidos a la Premier no logren asentarse en la misma y bajen al año siguiente de vuelta a la Championship. ¿Podrá el Sunderland superar esta gran prueba y mantenerse exitosamente en primera terminada la próxima temporada? Eso es algo que veremos en los meses siguientes, pero ahora son todos festejos en la ciudad, además de un enorme alivio al saber que por fin los peores momentos de la historia del club ya quedaron bien atrás. Pero en fin amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de este ascenso del Sunderland a la Premier? ¿Creen que podrá mantener la categoría para lo que será la siguiente temporada? Si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades. Ahora sí, yo me despido, les habló Futboqueando y hasta la próxima.